Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Para el esmaltado voy a utilizar este color rosado que es nude, es un color bastante natural y bonito. Lo voy a aplicar en todas mis uñas. Te agradecería de todo corazón si compartes este video en tus redes sociales o con tus amistades, también con personas a las que tú creas que este contenido le pueda gustar, porque es algo que no cuesta nada y que a mí me ayudaría muchísimo. Si tienen alguna duda, también pueden mirar en la cajita de información, porque allí están las preguntas más frecuentes que ustedes me hacen junto con las respuestas. Luego utilicé este esmalte en color dorado que luego lo decidí aplicar. Lo apliqué encima del mismo esmalte que ya había utilizado previamente y se ve bastante bien, no se nota el color de base, sino que hace brillar un poco más el dorado. Con esmalte en color blanco, en este caso yo uso este, pero tú puedes utilizar el que tengas a mano, no importa que sea de acabado mate o no, como este, da igual, es el de tu preferencia. Y un pincel para detalles de 7 milímetros, voy a hacer la línea francesa y la voy a hacer doble, va a ser en total 2 líneas paralelas, es decir, la francesa y una por encima. Trata de hacer las líneas lo más delgaditas que tú puedas, y esto lo vas a conseguir descargando un poco el esmalte, no dejando excesos en el pincel para que no vayan a quedar las líneas más gruesas en un lado y más delgadas en otro. Este diseño se parece un poco a uno que hice pero en color rojo, que si no lo han visto pueden buscarlo entre los videos del canal. No es de hace mucho tiempo, lo pueden ir a buscar o yo se los voy a dejar en una tarjetita por aquí arriba. Es un diseño bien sencillito que a muchas de ustedes les gustó. Ahora voy a aplicar laca mate sobre esta uña para luego hacer el resto de la decoración. Aquí también decidí hacer la línea francesa, pero lo decidí luego de aplicar la laca mate porque no estaba bien segura de hacerlo o no. Así que tú puedes hacerlo cuando tú lo deseas. En este caso, este paso no tiene que ser obligatoriamente en este orden, puedes invertirlo. Si sienten un poco diferente mi voz, no sé si se vaya a notar en el video, es porque ando un poquito agripada y no me he estado sintiendo muy bien, pero gracias a Dios aquí estoy compartiendo con ustedes un día más y eso me hace sentir muy feliz.
Este diseño va a ser bien sencillito, así que vamos a comenzar con un puntero y pintura acrílica en color blanco. Vamos a hacer algunos puntos y luego con el mismo puntero, o también lo puedes hacer con un pincel para detalles, vamos a llevar la pintura hacia el centro de la flor para así darle forma a los pétalos. Van a tener como una forma de gota o de lágrima. En total van a ser dos florecitas blancas iguales una encima de la otra. Hoy quiero saludar a Suyin Navea, que me ve desde Venezuela. Desde aquí te mando un abrazo bien fuerte y un beso bien grande. Gracias por ver mis videos, por tu apoyo y que Dios te bendiga. Ahora añadimos dos puntos o dos círculos en color rojo con pintura acrílica roja y un puntero un poco más grande que el anterior. Esto para luego formar dos rosas pequeñas que van a estar a los lados de las flores principales. A propósito, quiero agradecerles por el apoyo en el video anterior, aunque aún no he podido responder todos los comentarios y me van a disculpar por esto. Les quiero agradecer y enviarles mil bendiciones y un abrazo bien fuerte a cada uno de ustedes. Ahora con una pintura acrílica en color verde, es un verde limón, pero este tono específicamente se llama verde margarita, y con un pincel para detalles de 5 milímetros voy a hacer hojas pequeñitas alrededor de las flores y las rosas. Es simplemente irle dando forma a las hojas. Vamos a tratar de que sean lo más pequeñas posibles, que todos los detalles sean aproximadamente del mismo tamaño, es decir, bien pequeños y delicados. Con un pincel para detalles de 7 milímetros y pintura acrílica en color rosado terminamos de darle los detalles a las rosas haciendo espirales o pinceladas bien pequeñitas en el interior para darle la forma como de los pétalos. A propósito, el esmaltado es tradicional, igual que en el video anterior y casi todos mis videos, exceptuando algunos, pero en los videos donde utilizo esmalte semipermanente yo les voy a hacer la aclaración. Ahora con un tono de pintura acrílica verde más oscuro vamos a hacer algunas líneas en las hojas para detallarlas. Recuerda que puedes seguirme también en mis redes sociales. En la cajita de información están los enlaces directos a cada una de ellas, o también me puedes encontrar buscándome de la forma que aparece aquí en una esquina del video siempre. Ahora lo que voy a hacer son algunos puntos pequeñitos en algunas zonas específicas con un punzón y pintura acrílica en color blanco. Esta pedrería pequeñita en color dorado la voy a utilizar para decorar los centros de las dos flores blancas. Primero aplico algo de brillo de acabado y con una punta de cera coloco las dos piedrecitas.
Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Si les está gustando este video, por favor, déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.